Y el mundo recibió con sorpresa una noticia surgida desde el Vaticano, y es que Benedicto XVI va a renunciar el próximo 28 de febrero, lo cual abre un gran interrogante, no solamente en el mundo católico, de más de 1.000 millones de católicos en todo el mundo, sino en todos los aspectos de la actualidad mundial, porque sin lugar a dudas era es un líder a nivel global Benedicto XVI. ¿Qué va a ocurrir en el futuro? ¿Hacia dónde se dirige la Iglesia Católica? ¿Quién va a ser su sucesor? ¿Qué camino va a tomar la Iglesia? Vamos a establecer contacto desde Caracas con Cándido Rodríguez, teólogo y profesor de la Universidad Católica Santa Rosa de Caracas, sacerdote que no está en funciones, o como la Iglesia hoy también lo llama, ex sacerdote. Él prefiere que lo llamemos sacerdote que no está en funciones. Cándido, bienvenido, ¿cómo estás? Bienvenido a La Ventana. Hola Daniel, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Te tomó por sorpresa esta noticia o no? Sí, esta mañana me despertaron bien temprano con la noticia que sabía yo. Digo, nada, me estoy despertando. Cuando ya me pude empezar a meter en la red y ir viendo, pues sí, efectivamente el Papa renunció. Es una de las potestades legítimas que tiene él en el Código de Derecho Canónico. En su mensaje fue muy claro. Él habla de que no tiene la fuerza para continuar desempeñando el cargo de Papa, de jefe de la Iglesia Católica, y que los desafíos no los puede enfrentar por un desgaste físico que viene él experimentando en los últimos tiempos. ¿Está enfermo Benedicto XVI? No, los médicos que lo han atendido hace tiempo y por las noticias que ya uno ha tenido de salud no está tan mal como para renunciar. Y yo no creo que sea por salud, yo creo que es más bien por, no sé, negocio, escándalo, el escándalo, cuál de ellos, de todo lo que tiene entre manos sea, no lo sé, cuál es el que más ha privado. Se han producido varios escándalos, o por lo menos la Iglesia estaba en el centro de la opinión pública mundial en los últimos tiempos, incluso por acusaciones de lavado de dinero desde el Vaticano, casos de corrupción, pero específicamente Benedicto XVI no estaba en el centro de esas polémicas, de esos debates. ¿O es que él acaso no ha podido hacerle frente y resolverlos y dejar bien parada la Iglesia? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, hay mucha complicación en cuanto a todo lo que se refiere a la Iglesia, ¿no? O sea, cuando ya se suman los escándalos financieros, los escándalos sexuales, los escándalos de inversiones de la Iglesia. Por ejemplo, ya salió a la luz pública que la Iglesia ha invertido en la compañía Beretta, fábrica de armamento italiano, que ha invertido en la Pfeiffer. Por un lado prohíbe el uso del condón, pero por otro lado invierte en la compañía que inventó el Viagra y todos los anticonceptivos y tal. Son tantas la cantidad de denuncias y de levantamientos que ha habido, que yo creo que la mafia vaticana es muy fuerte, ¿no? O sea, ya Juan Pablo II, la mafia vaticana, y por eso fue el atentado que se le hizo, ¿no? No quiso darle a la mafia lo que le pedía, y entonces le dieron como una advertencia, ¿no? ¿Quiénes están detrás de eso que tú llamas las mafias del Vaticano? Ay, los cardenales. El cuerpo de cardenales es muy... ¿El colegio cardenalicio? El sí. Bastante número del colegio cardenalicio está detrás de todo eso, ¿no? ¿Y qué es lo que ellos buscan? Poder. En el fondo es el poder. El poder de la Iglesia. El poder que tiene la Iglesia en el mundo, ¿no? Hoy en día, bueno, este Papa logró que George Bush, que es protestante, le celebrara el cumpleaños de él en la Casa Blanca. O sea, eso no es... lo que pasa es que la noticia así corrió como por debajo de la mesa, ¿no? El presidente estadounidense, que es protestante, le celebró al Papa católico el cumpleaños en el jardín de la Casa Blanca. Lo cierto es que él, como decíamos, ha dicho que está agotado, que no tiene fuerzas para continuar soportando el peso de la Iglesia, o tal vez lo que ya no puede soportar más es esta serie de escándalos. Yo creo que eso sí... y lo ha desgastado a él.
No, lo que pasa es que viene dentro de poco, debe salir algún escandalazo de eso y entonces la renuncia de él parará el escandalazo que deben estar por sacarlo. ¿Sabes algo tú? ¿Te han contado algo? Eso ya son las alturas del poder que yo no milito por ahí hace bastante tiempo. Benedicto XVI, él era el guardián de la fe durante el papado de Juan Pablo II, ¿correcto? Sí. Algo así como el bulldog de la fe y de la doctrina católica, ¿no? Sí. Un hombre que se ha regido por la teología, por la doctrina, el dogma de la fe, y que mantuvo los principios de la Iglesia Católica a rajatabla durante todo el papado de Juan Pablo II, gran parte de ese papado. Durante sus 8 años de papado, ¿quién fue el bulldog de la fe en la Iglesia Católica? ¿El mismo? El mismo. Lo que pasa es que el que tiene, claro, no puede ejercer dos cargos, un cargo superior y otro inferior, pero el que tiene es simplemente un mandamás de él, ¿no? O sea, él es el que manda y el que ordena, ¿no? De hecho, todo lo que era el santo, la Inquisición, que hoy ya no se llama Inquisición, sino la Congregación para la Doctrina de la Fe, él fue el que le dio la actual visión de Inquisición moderna, la modernizó, pues, y la hizo, pues, al estilo de él, pues. Puede ser, tal vez, y esto es entrar en un terreno de especulación, porque uno poco y nada sabe de lo que ocurre tras los muros del Vaticano, ¿no? Pero tal vez este sea uno de los pesos que se le han hecho más imposibles de sostener a Benedicto XVI, es esta doctrina de la Iglesia, el hecho de mantener una postura rígida con respecto a temas muy sensibles como aborto, como el casamiento entre personas del mismo sexo, casamiento homosexual, la ordenación de mujeres sacerdotes, la ordenación de sacerdotes gay o homosexuales. Son temas que tal vez él ya no pueda tampoco soportar más sobre sus hombros, siendo que fue el guardián de que estas cosas no fueran reconocidas y aceptadas en la Iglesia. Sí, yo no creo que la Iglesia acepte muchas de las cosas que precisamente porque es parte de conservar el poder de ella, ¿no? Aparte de que Juan Pablo II se dio la tarea de retrasar a la Iglesia casi 25 o 30 años. Todo el avance que había dado Pablo VI y Juan XXIII y Pablo VI, Juan Pablo I porque no le dio tiempo mucho, pero Juan Pablo II lo retrasó y lo echó todo para atrás, pues. Él fue el primero que traicionó el Concilio Vaticano II, pues. Puso a la Iglesia antes del Concilio Vaticano II, y eso lo hizo por Ratzinger, ¿no? Ratzinger fue el gran ejecutor de toda esa estrategia. Joseph Ratzinger, sí. Parte de esa estrategia fue poner en todo el mundo obispos que estuvieran en el ala ultraderecha de la Iglesia. Por supuesto, latigó, fustigó y casi que debilitó a la teología de la liberación, sacando a todos los máximos exponentes de la teología de la liberación. El único que queda creo que es Gustavo Gutiérrez, y porque ha tenido una posición de silencio y de aceptación de las prerrogativas, la exigencia que le puso Ratzinger cuando era prefecto de la congregación. ¿Qué crees que va a ocurrir el día 29 cuando se comienza el cónclave, cuando se reúnen los cardenales y comienzan a buscar el sucesor de Benedicto XVI? ¿Va a ser él el que les va a decir quién es el sucesor, o cuando se vaya a Castel Gandolfo a pasar unos días antes de irse al monasterio de clausura donde piensa pasar el resto de sus días, no va a tener más influencia en el futuro de la Iglesia, o sí? Yo creo que detrás de Ratzinger está toda la tolda alemana, ¿no? Que ha sido muy fuerte dentro de la Iglesia. De hecho, fíjate que la ruptura de la Iglesia luterana con la Iglesia católica fue parte de los príncipes alemanes, ¿no? Y fue por Alemania que se rompió. Correcto. Lo que pasa es que, bueno, no todos se fueron con Lutero, y entonces, y porque no reconocían a Lutero, quizás si Lutero le hubiera dado posiciones de poder a los jerarcas católicos, probablemente el cuento sería otro, ¿no? ¿Hacia dónde se va a dirigir la Iglesia en los próximos, con el próximo Papa? Yo no creo que los italianos vuelvan a permitir que haya un Papa extranjero.
hablaban de que si un papa americano. Yo creo que la tolda italiana se ha reforzado, de hecho es la que tiene mayor cantidad de cardenales nominalmente y los que pueden votar. Yo no creo que que los italianos dejen quitarse esta vez la tolda de la mano. ¿Qué prima en el colegio cardenalicio? ¿Hay más cardenales conservadores o cardenales que están abiertos a la renovación de la iglesia? No, ya casi no hay cardenales renovadores. Ya todos los cardenales, Juan Pablo II se encargó de hacer que fueran todos conservadores, ¿no? Muchas cosas se están publicando por estos días en internet, por estas horas. Sí. Entre ellas las profecías que dicen que este era un papa de transición, que ahora viene un papa negro, o un papa mestizo, o un papa moreno, o un papa mulato, o un papa que no va a ser europeo. ¿Puede ser de Estados Unidos el próximo papa? No creo. Estoy viendo la estadística ahorita de Estados Unidos, tiene solo a 19 cardenales. Roma o Italia tiene 50 cardenales. Hoy en día, de los total de cardenales que hay para elegir papa, son 118 cardenales electores. De estos 118 cardenales electores, los italianos tienen 50. ¿Crees que tengan algún peso los cardenales latinoamericanos? No, específico no, ninguno. Ya terminaron los cardenales latinoamericanos que tuvieron algún peso. Ya Juan Pablo II se encargó de hacerlos renunciar. Nada más tocaron la edad de jubilación, ¿no? Hay obispos y cardenales que son conservadores que ya han cumplido la edad de jubilación y Roma no los jubila. En cambio, los cardenales de avanzada apenas cumplieron la edad, ya tenían ya el día siguiente la carta de renuncia aceptada por Roma, ¿no? Entonces eso fue lo que hizo que todos los cardenales brasileños, que son los que más punta tuvieron, bueno, fueron eliminados todos del colegio cardenalicio. Así no que eliminados, siguen siendo sí, cardenales, pero no electores, ¿no? Pero no tienen voto, exacto, a la hora de elegir un papa. En definitiva, entonces, desde tu perspectiva, Cándido, no va a haber cambios con el próximo papa, va a mantener la doctrina rígida que ha mantenido Ratzinger durante más de 35 años como custodio de la fe primero y luego como papa en estos 8 años. Sí, yo creo que no va a haber muchos cambios y sobre todo por los escándalos que tiene la iglesia, ¿no? O sea, él tiene que volver otra vez como a recomponer fuerza, recomponer energía para poder orientar a la iglesia que se está desmembrando por todos lados, ¿no? ¿Cómo va a ser recordado Benedicto XVI? ¿Como un papa de transición, como el hombre que vivió bajo la sombra de un papa muy popular como fue Juan Pablo II, o como el poder detrás de la imagen pública? Torquemada, la nueva versión de Torquemada, el gran inquisidor de la iglesia, va a ser recordado como lo que fue, pues él no puede ser de otra manera. Él fue el gran inquisidor de la iglesia y eso nadie lo olvida. ¿Eso te apartó a ti de la iglesia? Sí, entre otras cosas. Fueron toda una cantidad de coyunturas donde, bueno, uno se da cuenta de que la iglesia va por un lado y la perspectiva y la formación de uno propia que me dio la propia iglesia iba por otro, ¿no? O sea, a mí me formaron como teólogo de la liberación y para un ministerio con la gente, con los pobres y de promoción, ¿no? La iglesia claramente ha dicho que no le interesan los pobres, que sigue con su visión de estar afiliada a los poderes temporales. Y bueno, o sea, yo no voy a cambiar la iglesia. ¿Qué futuro le ves a la iglesia católica? Ay, si no da un cambio profundo de timón, yo creo que va a hacer lo que es un poder temporal utilizado o haciendo política con todos los demás países. Con cada día menos poder espiritual, pero más cada día poder político militar. Vamos a compartir una foto que fue difundida hoy por las redes sociales. Fue difundida por la agencia ANSA hoy, se disparó por las redes sociales. De acuerdo a los periodistas, o al periodista, al fotógrafo de la agencia ANSA, fue captada hoy, el mismo día en que el Papa Benedicto XVI anuncia su renuncia. ¿Qué te sugiere?
Si la foto está sin editar, es bien interesante, ¿no? O sea, toda esa cantidad de energías que están ahí metidas en el Vaticano en este momento refleja el rayo, ¿no? No podemos negar que la energía es real y no sé, en este momento surge un golpe de timón dentro de la iglesia, va a venir otro personero. El problema es que la iglesia es una institución político-militar desde hace 1700 años. Eso ha hecho que haya distintos voceros, pero el fondo cambia la forma, pero el fondo es exactamente igual. Es el mismo proyecto de poder que siempre ha tenido, pues. O sea, eso no va a cambiar. Una perspectiva muy interesante la que nos muestra, sobre todo tú has sido sacerdote que ya no estás en ejercicio, la iglesia los llama ex sacerdotes. Sí, porque cuando les conviene quitarle a uno la autoridad, le ponen ex. Pero yo no he visto ningún ex médico, un ex abogado. Y si yo regresara a la iglesia, ya me quitan el ex y ya entonces empiezo a hacer otra vez revoltoso. ¿En qué condiciones tendrías que volver a la iglesia? ¿Ellos marcarían las condiciones o tú podrías poner condiciones? No, yo en este momento no aceptaría solo condiciones unilaterales, ¿no? Yo creo, tú hablabas antes de que en qué condiciones volvería. Primero, no sé si volvería. Tiene que cambiar mucho las condiciones de la iglesia y tiene que ser otro tipo de papa, con otro tipo de visión y de misión para uno poderse reincorporar a la iglesia, ¿no? Cándido, tú en definitiva formas parte de un grupo de la iglesia que podrían ser considerados los parias, los que no es conveniente que forman parte de la iglesia, o no es conveniente que hagan carrera dentro de la iglesia y terminen ordenándose obispos o cardenales en el futuro. No, jamás nosotros vamos a poder llegar a esos niveles. Ellos marcan los límites de ustedes. Sí, claro, porque esos niveles son niveles controlados, altamente controlados. O sea, de cierto nivel no pasa si no estás dentro de la ortodoxia que ellos marcan, ¿no? O sea, y la ortodoxia es el juego de poderes que ellos tienen que llevar a cabo. ¿Y tu lineamiento dentro de la iglesia cuál es? ¿Renovador? ¿La doctrina social de la iglesia? A mí la iglesia me formó para la teología de la liberación. La teología de la liberación. Sí. Para otro tipo de iglesia que aquí no existió, ¿no? O sea, y que al final me di cuenta de que ni tenían ni idea ni perspectiva de poderla buscar, ¿no? Y vale la pena decir esto, hay muchos dentro de la Iglesia Católica que comparten esta visión tuya de lo que pasa tras los muros del Vaticano. Sí, hay mucha gente que todavía no ha abandonado el ministerio, ¿no? Incluso laicos. Hay laicos que están tomando cierta distancia de la iglesia porque advierten que hay cosas que no están funcionando como tendrían que funcionar y es más un poder terrenal que un poder espiritual lo que está dominando la iglesia hoy. Sí. Cándido Rodríguez, teólogo y profesor de la Universidad Católica Santa Rosa en Caracas, gracias y bueno, te agradezco mucho por estas palabras y lo único que me queda decir es cómo puede ser todavía profesor de teología en una universidad católica y no te han corrido de ahí. No sé hasta cuándo. A lo mejor espero que este programa no sea la carta de renuncia mía, ¿no? Pero espero que no. Lo vamos a saber y si eso llegara a ocurrir, te tendríamos nuevamente en la ventana para conversar contigo sobre eso. Bueno, genial. Me asomaré a la ventana de nuevo. Bueno, gracias, Cándido. Hasta la próxima desde Caracas. A ti y a todo el equipo.